Sangre en el linóleo, hueso rozando contra hueso. Cuando el novio de Harper le partió la tibia, su primer instinto fue la supervivencia. En medio de una agonía cegadora, agarró su teléfono. Escribió una súplica desesperada a su hermana. Me la rompió. Mike, por favor, ayúdame. Pulsó enviar, rezando por un salvavidas. Pero el teléfono vibró con una respuesta de un número desconocido. 3 palabras que le cortaron la respiración. Dame su nombre y tu dirección. El suelo de linóleo estaba helado contra la mejilla de Harper. Olía a limpiador de limón barato y a grasa vieja. No se movió. Moverse significaba reconocer el fuego que ardía en su pierna derecha, justo debajo de la rodilla. El ángulo era incorrecto. Era una geometría terrible y antinatural que le provocaba violentas arcadas. La puerta principal se cerró de un portazo. Hizo temblar las paredes baratas del apartamento y envió una nueva oleada de dolor por su muslo. Tyler se había ido. Siempre se iba cuando las cosas se ponían así de mal. Lo llamaba darle espacio para calmarse. Una retorcida reescritura de la realidad, donde su sangre en el suelo era de alguna manera un acto de agresión contra él. Harper inspiró hondo. El aire se le enganchó, atrapado en un sollozo que se negó a dejar salir. Necesitaba su teléfono. Estaba en la mesa de centro, a 1 metro de distancia. 1 metro podría haber sido 5 kilómetros. Apretó los dientes, saboreando el cobre, y clavó los codos en el suelo. Arrastró la parte superior de su cuerpo hacia adelante. Su pierna derecha la seguía como un peso muerto. La fricción de sus vaqueros contra el suelo envió una punzada de náuseas directamente a su cerebro. Su visión se convirtió en un túnel. Los bordes se volvieron de un gris borroso y estático. No te desmayes. Todavía no. Su mano golpeó la madera laminada de la mesa de centro. Sus dedos buscaron a tientas el dispositivo. Volcó una botella de cerveza medio vacía. Se hizo añicos. No le importó. Tiró el teléfono al suelo. Le temblaban las manos violentamente. La adrenalina abandonaba su sistema, reemplazada por un shock frío y aplastante. Abrió sus mensajes. La vista se le nublaba. Las letras se mezclaban entre sí. Necesitaba a su hermana, Sadie. Sadie vivía a 20 minutos. Sadie tenía coche. El pulgar de Harper manchó de sangre la pantalla mientras tecleaba un número de memoria. Estaba demasiado asustada para buscar en sus contactos. Solo el código de área y los 7 dígitos que había marcado 1000 veces. Me rompió la pierna. Por favor, ayúdame. Pulsó enviar. Apareció la burbuja azul. Harper dejó caer la cabeza de nuevo al suelo, jadeando. Su pecho subía y bajaba. El silencio en el apartamento era ensordecedor, roto solo por el zumbido del refrigerador. Miró la pantalla. Entregado. Los segundos pasaban. El dolor en su pierna evolucionaba de un shock agudo a un dolor profundo y punzante que se sincronizaba con su pulso. Esperó los 3 puntos grises. Sadie siempre estaba con el teléfono. Respondería al instante. Llamaría. 1 minuto, 2. El teléfono vibró. Harper lo agarró, entrecerrando los ojos para ver la pantalla. La respuesta no era de Sadie. No había nombre de contacto, solo una serie de dígitos. Harper miró la parte superior de la pantalla. Había intercambiado los 2 últimos números. Leyó el texto. Desconocido. ¿Quién es? El pánico le atenazó la garganta. Le había enviado un mensaje a un extraño. Estaba sangrando, rota en el suelo. Y Tyler volvería en menos de 1 hora. Tyler siempre volvía. Traería una bolsa de guisantes congelados. Lloraría y le diría que ella lo había presionado demasiado. Si todavía estaba en el suelo cuando él regresara, se daría cuenta de que estaba realmente herida. Entraría en pánico. Y cuando Tyler entraba en pánico, las cosas empeoraban. Los dedos de Harper volaron sobre el teclado, torpes y frenéticos. Harper, lo siento, número equivocado. Se dispuso a borrar la conversación para volver a intentarlo con Sadie. El teléfono vibró en su mano antes de que pudiera hacerlo. Desconocido. Dijiste que alguien te rompió la pierna. Harper, es un error. Por favor, ignóralo. Desconocido. ¿Estás a salvo ahora mismo? Harper se quedó mirando el texto blanco y brillante. Una risa histérica y ahogada brotó de su garganta. ¿Que si estaba a salvo?
Estaba tirada en un charco de cerveza derramada y su propia sangre, con una tibia rota, esperando el regreso de su maltratador. Harper no sabía por qué lo escribió. Quizás fue el shock. Quizás fue la profunda y aislante soledad del apartamento. Estaba tan cansada de mentir. Los 3 puntos grises aparecieron de inmediato. Desaparecieron. Aparecieron de nuevo. Luego llegó un solo mensaje. Desconocido. Y dame su nombre y tu dirección. Harper se quedó helada. El tono del texto no era de preocupación. No era un operador del 911 intentando calmar a una víctima. Se leía como una exigencia. Fría. Factual. Harper, ¿quién eres? Desconocido. Alguien que odia a los abusones. La dirección. Ahora. Una sombra pasó por la ventana del apartamento. Tyler. Estaba caminando de un lado a otro fuera del edificio. No se iba. Estaba armándose de valor para volver a subir. La respiración de Harper se entrecortó. Miró la puerta, luego de nuevo a su teléfono. Si llamaba a la policía, Tyler oiría las sirenas. La mataría antes de que subieran las escaleras. No tenía nada que perder. Sus dedos temblaron mientras escribía su dirección. Harper, apartamento 2. Se llama Tyler. El teléfono se apagó. No hubo respuesta. Harper apoyó la cabeza en sus brazos, cerrando los ojos con fuerza. El dolor era insoportable ahora. Era una idiota. Le había dado su dirección a un completo desconocido. Probablemente era un adolescente gastando una broma o algún pervertido que se excitaba con el drama. Nadie iba a venir. Estaba completamente sola. Entonces oyó el golpe sordo y rítmico de las botas de Tyler, subiendo por la escalera. El pomo de la puerta giró. Harper contuvo la respiración, aplastándose contra el suelo tanto como pudo. La puerta se abrió de golpe, golpeando la pared con un sonido sordo. Tyler entró. Era un hombre corpulento, con una camisa de mecánico descolorida. Tenía los nudillos rojos y amoratados de donde habían conectado con su mandíbula antes de derribarla de una patada. Sostenía una bolsa de plástico de la tienda de la esquina. La miró. Su rostro se arrugó en una máscara de patética culpa fabricada. Harper, Nina, murmuró, pasando por encima de la botella de cerveza rota. ¿Por qué sigues en el suelo? Vamos, levántate. No puedo, susurró ella. Su voz estaba completamente desprovista de emoción. Tyler suspiró, un agudo sonido de irritación que rompía el falso remordimiento. No seas dramática, apenas te rocé. Mira, traje hielo. Lanzó la bolsa de hielo al sofá. Levántate. Estás manchando la alfombra de sangre. Tengo la pierna rota, Tyler. Se detuvo. Sus ojos se desviaron hacia su pierna derecha, notando la curva antinatural bajo la tela vaquera. El color desapareció de su rostro, reemplazado instantáneamente por el pánico. Y luego, como ella sabía que pasaría, el pánico se endureció en rabia. «¡Estás mintiendo!», espetó, dando un paso hacia ella. «Solo quieres hacerme quedar como el malo. Tú me empujaste, Harper. Me estabas gritando. ¿Qué se suponía que hiciera?». Se agachó, la agarró por el bíceps y tiró de ella hacia arriba. Harper gritó. Salió de su garganta un rugido, un sonido primario que resonó en las delgadas paredes. La agonía en su pierna estalló con tanta fuerza que vio chispas detrás de sus ojos. «¡Cállate!», siseó Tyler, soltando su brazo. Miró frenéticamente hacia la puerta. «¡Cállate de una puta vez! Los vecinos te oirán». Antes de que Harper pudiera recuperar el aliento, 3 golpes secos sonaron en la puerta. Tyler se congeló. Miró la puerta, luego a Harper. «¿Llamaste a la policía?», susurró, su voz temblando con una repentina y violenta intensidad. «No», jadeó Harper, agarrándose la pierna. «No, lo juro». Los golpes volvieron. No eran frenéticos, no eran de la policía, solo un sonido medido y pesado. «No hagas ruido», ordenó Tyler, señalándola con un dedo tembloroso. Caminó hacia la puerta, mirando por la mirilla, frunció el ceño y se echó hacia atrás. Dudó, luego quitó la cadena y abrió la puerta una rendija. «Sí». «¿Qué aquí?». La puerta estalló hacia adentro. Tyler fue lanzado hacia atrás, estrellándose contra la pared de yeso. La madera de la puerta se astilló cuando un hombre enorme con un traje oscuro entró. Se movió con una velocidad aterradora. Agarró a Tyler por el cuello
y lo estrelló contra la pared, levantándolo por completo del suelo. Tyler se ahogó, sus piernas pateando salvajemente en el aire. El hombre que lo sostenía no dijo una palabra. Simplemente lo mantuvo inmovilizado allí, sin inmutarse por el frenético forcejeo. Entonces un segundo hombre entró en el apartamento. A Harper se le cortó la respiración. Llevaba un traje de 3 piezas color carbón que costaba más de lo que ella ganaba en un año. Sus zapatos no hacían ruido en el suelo laminado barato. Tenía el pelo oscuro, una mandíbula afilada y unos ojos que eran completamente, escalofriantemente huecos. Inspeccionó el apartamento con leve disgusto, como si hubiera pisado algo desagradable en la acera. Su mirada se desvió hacia la sangre, el cristal roto, y finalmente, hacia Harper en el suelo. No corrió hacia ella. No jadeó, ni ofreció palabras tranquilizadoras. Simplemente se acercó, con las manos en los bolsillos, y miró su pierna doblada. Harper, dijo. No era una pregunta. Su voz era un barítono bajo y suave que de alguna manera atravesó el zumbido en sus oídos. ¿Quién? Harper tragó saliva. ¿Quién eres? Gideon Lockhart, dijo simplemente. Sacó un teléfono de su bolsillo, idéntico al que ella había estado usando, y lo colocó en la mesa de centro. Escribes muy rápido bajo presión. Harper se quedó mirando el teléfono. Lo miró a él. Gideon Lockhart no parecía un salvador, parecía un verdugo. Gideon dirigió su atención a Tyler, que se estaba poniendo morado contra la pared, inmovilizado por el hombre más grande. Samson, dijo Gideon en voz baja. Bájalo. Déjalo respirar. Samson soltó a Tyler. Tyler cayó al suelo, jadeando y tosiendo, agarrándose la garganta. Miró a Gideon, con el terror en los ojos. ¿Quién demonios eres?, graznó Tyler, tratando de arrastrarse hacia atrás. No puedes simplemente entrar aquí. Llamaré a la policía. Gideon se agachó, poniéndose al nivel de los ojos de Tyler. No levantó la voz. No parecía enfadado. Parecía un hombre examinando un insecto muy poco interesante. Tyler, dijo Gideon, le rompiste la pierna. Fue un accidente, chilló Tyler, retrocediendo hacia la esquina. Se tropezó. Estábamos discutiendo y se tropezó. Gideon suspiró suavemente. Extendió la mano y agarró la mano derecha de Tyler. Tyler se estremeció, pero no se apartó, demasiado aterrorizado para moverse. Gideon inspeccionó los nudillos amoratados de Tyler. Me pareces un hombre que miente muy a menudo y muy mal, dijo Gideon. Antes de que Tyler pudiera procesar las palabras, Gideon le retorció la muñeca. No fue un chasquido rápido y brutal, fue una aplicación de presión lenta y deliberada. Tyler chilló mientras los huesos de su muñeca se separaban. Un repugnante sonido de estallido resonó en la pequeña habitación. Gideon lo soltó, se levantó y se limpió la mano con un pañuelo de lino que sacó de su bolsillo. Tyler rodaba por el suelo, acunando su muñeca destrozada, sollozando histéricamente. «Un accidente», murmuró Gideon. Así como así, se volvió hacia Harper. Ella se apretaba contra el suelo, aterrorizada. Había cambiado un maltratador doméstico por un monstruo. Gideon vio el miedo en sus ojos. Su expresión no se suavizó, pero se agachó a su lado, manteniendo una distancia respetuosa. «No voy a hacerte daño», lo afirmó como una simple declaración de hechos. «Mi equipo médico está en el pasillo. Van a entablillar tu pierna y a sacarte de aquí. Te dolerá, pero vas a dejar este apartamento y no volverás nunca». Harper lo miró, con el pecho agitado. «¿Por qué?», logró susurrar. «Ni siquiera te conozco». «Un feliz accidente», respondió Gideon, sus ojos oscuros finalmente fijos en los de ella. «Detesto a los hombres que pegan a las mujeres», y tenía la noche libre. El hombre que entró a continuación llevaba un maletín médico negro. Llevaba una camisa blanca impecable, con las mangas arremangadas hasta los codos. Se movía con la misma eficiencia silenciosa que Samson y Gideon. «Este es el Dr. Miller», dijo Gideon, dando un paso atrás para darle espacio. «Es discreto. Haz exactamente lo que te diga». El Dr. Miller se arrodilló junto a Harper. No le ofreció una sonrisa condescendiente. Simplemente abrió su maletín y sacó un par de tijeras pesadas. «Necesito cortar la tela vaquera, Harper», dijo Miller, con voz enérgica y profesional. «Esto va a picar». Cortó la tela de sus vaqueros,
apartándola para exponer la carne hinchada y morada de su espinilla. Harper siseó entre dientes, sus dedos clavándose en el suelo. La piel estaba tensa y brillante, el hueso presionando peligrosamente cerca de la superficie. Fractura limpia, pero el desplazamiento es grave, murmuró Miller, mirando a Gideon. Necesita un quirófano. Puedo estabilizarla para el transporte, pero tenemos que moverla ya. Gideon asintió una vez. Volvió su atención a la esquina de la habitación. Tyler gemía, acurrucado en posición fetal, agarrando su muñeca rota. La falsa valentía había desaparecido por completo. Era un charco de sudor patético y aterrorizado. Gideon se acercó y se paró sobre él. No lo pateó, no le gritó. El silencio que imponía era mucho más opresivo. Tyler, dijo Gideon. Tyler cerró los ojos con fuerza, negando con la cabeza. Por favor, no fue mi intención. Por favor, no me mates. No voy a matarte, respondió Gideon. El alivio que inundó el rostro de Tyler fue instantáneo, pero murió con la misma rapidez cuando Gideon continuó. La muerte es una liberación. Tú no obtienes una liberación, obtienes consecuencias. Gideon miró a Samson, que estaba junto a la puerta destrozada. Llévalo al almacén. Llama a Elías. Dile que tengo un proyecto para él, un hombre que necesita aprender a caminar sin rótulas funcionales. Tyler gritó. Fue un sonido agudo y débil de pánico absoluto. No, no puedes hacer esto. Estás loco. Samson agarró a Tyler por el cuello de la camisa, levantándolo. Tyler se debatió, pateando, pero Samson lo arrastró fuera de la puerta sin ningún esfuerzo, ignorando sus súplicas. El sonido de los gritos de Tyler se desvaneció por la escalera, finalmente silenciado por el golpe sordo de la puerta principal del edificio. Harper lo vio todo a través de una neblina de dolor. Su mente fallaba, tratando de procesar la orquestación casual de la violencia. Sujétala, instruyó Miller. Harper volvió su atención al doctor. Sostenía una férula de tracción. Tengo que alinear el hueso antes de ponerla en la camilla, advirtió Miller a Gideon. Va a resistirse. Gideon se adelantó. Se agachó junto a la cabeza de Harper. No le tocó la cara ni le ofreció una mano para que la sostuviera. Simplemente colocó sus pesadas manos sobre sus hombros, inmovilizándola en el suelo. Inspira, ordenó Gideon. Harper tomó aire. Miller tiró de la pierna. Harper no solo gritó, su visión se volvió completamente blanca. El dolor era una entidad física, una cosa monstruosa que desgarraba su sistema nervioso. Se arqueó, levantándose del suelo, pero las manos de Gideon eran anclas inflexibles que la mantenían abajo. Un sonido salvaje salió de su garganta hasta que literalmente se quedó sin aire. Tan rápido como sucedió, se detuvo. El hueso volvió a una alineación aproximada. La agonía cegadora se convirtió en un rugido sordo y punzante. Harper jadeó. Las lágrimas corrían por sus sienes, mezclándose con el polvo del suelo. Temblaba incontrolablemente. Hecho, dijo Miller, asegurando rápidamente la férula. Traigamos la tabla. Dos hombres más aparecieron del pasillo, llevando una tabla de transporte rígida. Trabajaron rápidamente, asegurando a Harper con correas pesadas. Se sentía desapegada de su propio cuerpo. Flotaba sobre la habitación, viendo a estos hombres con trajes caros sacarla de su propio apartamento. Mientras la levantaban, miró a Gideon. Él la observaba intensamente. ¿A dónde me llevas?, balbuceó, el shock finalmente apagando sus funciones cognitivas. A un lugar seguro, dijo Gideon, poniéndose a su lado mientras la llevaban por las escaleras estrechas y mal iluminadas. No tengo dinero, susurró Harper, con los ojos pesados. Para el doctor, para la ayuda, no puedo pagarte. La camilla fue cargada en la parte trasera de un enorme todoterreno negro que esperaba con el motor en marcha en el callejón. El interior olía a cuero caro y antiséptico. El Dr. Miller subió a su lado, conectando inmediatamente una vía intravenosa en su brazo. Gideon se quedó junto a las puertas traseras abiertas del vehículo. Las luces de la calle resaltaban los ángulos afilados de su rostro. La miró, completamente ilegible. «No quiero tu dinero, Harper», dijo Gideon en voz baja. «Entonces, ¿qué quieres?» La morfina de la vía intravenosa de Miller llegó a su torrente sanguíneo.
una oleada fría que comenzó a arrastrarla hacia la oscuridad. Pero antes de que sus ojos se cerraran, escuchó la respuesta de Gideon, una promesa en voz baja sobre el rugido del motor. «Quiero ver qué pasa cuando por fin dejes de sangrar en el suelo». Cerró las puertas. Despertar no fue un parpadeo cinematográfico, fue un arrastrarse lento y agotador a través de un pozo asfixiante de narcóticos. Primero llegó el sonido, un pitido rítmico y silencioso. No pertenecía a su apartamento. Su apartamento sonaba a tráfico sobre el asfalto mojado y al traqueteo de un aire acondicionado de ventana defectuoso. Este sonido era estéril, constante. Luego vino el olor, lejía, detergente floral caro, el agudo olor a yodo. Harper intentó tragar, pero su garganta era papel de lija. Forzó los ojos para abrirlos. La luz era tenue, filtrándose a través de pesadas cortinas opacas de color gris carbón que cubrían una ventana enorme. Estaba mirando un techo pintado de un blanco mate suave. No había manchas de humedad, ni grietas. Giró la cabeza. Se sintió como mover una roca. Estaba en una cama de hospital, pero con un marco de caoba rica en lugar de metal frío. Una vía intravenosa serpenteaba desde el dorso de su mano izquierda hasta una bolsa de suero que colgaba de un soporte cromado. A su derecha, un monitor de signos vitales parpadeaba suavemente. Los recuerdos volvieron en una inundación violenta y desorientadora. El suelo de linóleo, las botas de Tyler, la puerta astillada, los ojos huecos de Gideon Locke, el chasquido de la muñeca de Tyler, la férula de tracción. Harper jadeó. Sus manos volaron hacia su pierna derecha. No podía sentirla. El pánico, agudo y helado, se disparó en su pecho. Se quitó el grueso edredón. Su pierna derecha, desde la mitad del muslo hasta los dedos de los pies, estaba encerrada en una pesada escayola de fibra de vidrio. Un grueso apósito quirúrgico asomaba por la parte superior. «Tienes una varilla de titanio en la tibia», dijo una voz. Harper se estremeció, girando la cabeza hacia la esquina de la habitación. El doctor Miller estaba sentado en un sillón de cuero, bajo una suave lámpara de lectura. Leía una gruesa revista médica, con las gafas en la punta de la nariz. No parecía un hombre que hubiera participado en un allanamiento de morada. Parecía un aburrido médico de los suburbios. Cerró la revista y se levantó, caminando hacia la cama. Comprobó la vía intravenosa, golpeando el tubo de plástico con una uña bien cuidada. La cirugía duró 4 horas, afirmó Miller, con un tono completamente conversacional. Tu novio hizo un trabajo extraordinario pulverizando el hueso. Una simple escayola no lo habría sujetado. Tuve que usar placas y tornillos para reconstruir la integridad estructural antes de insertar el clavo intramedular. Harper lo miró fijamente. Los términos clínicos la inundaron, sin sentido frente al puro terror de su situación. «¿Dónde estoy?», logró graznar. «Eres una invitada del señor Lockhart. Eso no responde a mi pregunta». Miller ofreció una sonrisa delgada y sin humor. «Geográficamente, estás a 80 kilómetros de los límites de la ciudad. En la práctica, estás en el ala médica segura de una residencia privada. Estás a salvo. Estás fuertemente medicada. Y no debes tirar de esa vía intravenosa. Quiero irme». «No, no quieres». La voz vino de la puerta. Harper miró más allá del Dr. Miller. Gideon estaba allí. Se había cambiado el traje de carbón y ahora llevaba pantalones oscuros y un suéter de cachemira negro con las mangas remangadas. Sin la chaqueta del traje, parecía más corpulento, más peligroso. Entró en la habitación. Miller se apartó de inmediato, cediéndole el espacio. «Doctor», dijo Gideon en voz baja, «déjenos solos». Miller asintió una vez y salió, cerrando la pesada puerta de roble tras de sí. Se cerró con un clic sólido y definitivo. Harper se encogió contra las almohadas. Se sentía increíblemente pequeña, tragada por la enorme cama, atrapada por la pesada escayola. Gideon no se acercó a la cama. Ocupó el sillón que Miller había dejado vacante. Cruzó las piernas, apoyando los codos en los reposabrazos, juntando los dedos bajo la barbilla. La observó. El silencio se extendió, espeso y sofocante. Harper se negó a apartar la mirada, aunque sostener su mirada era como mirar al vacío. «Estás esperando que caiga la otra zapatilla»,
dijo finalmente Gideon. Normalmente, cuando los hombres derriban mi puerta y me secuestran, hay una trampa, respondió Harper. Su voz era ronca, pero el cinismo era real. Era su único mecanismo de defensa que le quedaba. No fuiste secuestrada. Fuiste extraída. Una palabra educada para secuestro, una palabra factual para sacar a una víctima de un entorno letal, corrigió Gideon. No levantó la voz. Simplemente pronunció las palabras como si fueran la gravedad, irrefutables. Tyler iba a matarte, Harper. Si no anoche, la semana que viene, el mes que viene. Te rompió la pierna porque lo estabas dejando, ¿correcto? Harper tragó saliva. Miró las sábanas blancas y limpias. Estaba haciendo una maleta. Me pilló. Te pilló porque dudaste, dijo Gideon. Esperaste a que estuviera en el trabajo, pero tardaste demasiado en organizar tus cosas. Querías irte, pero todavía tenías miedo de hacer un desastre. Ella levantó la cabeza de golpe. ¿Cómo sabes eso? Porque es la patología de los maltratados, respondió Gideon suavemente. Intentas mitigar el daño incluso mientras huyes. Intentas doblar la ropa ordenadamente antes de salir corriendo por la puerta. Es un defecto fatal. Harper sintió un ardor de ira que atravesó la neblina narcótica. ¿Quién demonios te crees que eres para psicoanalizarme? Irrumpes en mi apartamento. Torturas a mi novio. Me arrastras aquí y me pones metal en la pierna sin mi consentimiento. ¿Consentimiento? La interrumpió Gideon. La palabra fue aguda, como un latigazo en la silenciosa habitación. Le enviaste un mensaje a un extraño, pidiendo ayuda. Proporcionaste tu dirección. Yo proporcioné la intervención médica que necesitabas para conservar tu pierna. Si te hubiera dejado allí, el hueso se habría necrosado. Habrías perdido la extremidad de la rodilla para abajo, o Tyler habría entrado en pánico cuando la hinchazón cortara tu circulación y te habría estrangulado para mantenerte callada. Se inclinó ligeramente hacia adelante. El movimiento fue depredador. No te pedí permiso para salvarte la vida, Harper, porque no estabas en posición de concederlo. Harper lo fulminó con la mirada, con el pecho agitado. Quería gritar. Quería lanzarle algo a su rostro perfectamente compuesto. Pero el fuego se apagó tan rápido como se encendió. Estaba agotada. Estaba rota. Y sabía con una certeza aterradora que él tenía toda la razón. ¿Qué le pasó?, susurró. Gideon sostuvo su mirada. Tyler ya no es asunto tuyo. ¿Lo mataste? No malgasto balas en cobardes domésticos, dijo Gideon. Actualmente reside en un sótano en el distrito industrial. Tiene las 2 rótulas destrozadas. Samson se está asegurando de que reciba el mismo nivel de atención médica que él te ofreció a ti, es decir, ninguna. Harper sintió una sacudida nauseabunda en el estómago. Era un cóctel de horror absoluto y un oscuro y retorcido sentido de vindicación. Se odió a sí misma por esto último. «Eres un monstruo», susurró. Gideon no se inmutó. Simplemente se levantó, alisándose el suéter. «Los monstruos se esconden debajo de la cama, Harper. Yo estoy justo delante de ti». Caminó hacia la puerta. «Miller volverá con tus antibióticos en 2 horas. Mañana empezaremos a hacerte útil». Los siguientes 3 días fueron una clase magistral de agonía controlada. La morfina fue reducida, reemplazada por analgésicos menores que no hacían absolutamente nada para mitigar el dolor profundo y punzante en la espinilla de Harper. La varilla de titanio se sentía como un bloque de hielo enterrado en lo profundo de su médula. Aprendió la geografía de su jaula. Era una suite enorme. Tenía un baño privado equipado con una ducha a ras de suelo y barras de apoyo. El armario estaba lleno de ropa de estar por casa, de colores neutros y suaves, que le quedaba perfecta. No había cerraduras en el interior de las puertas, pero pronto descubrió que tampoco las había en el exterior. Al 4.º día, el doctor Miller llegó con un par de muletas de aluminio. «Arriba», ordenó Miller, lanzando las muletas sobre la cama. Harper las miró fijamente. «Apenas puedo sentarme sin desmayarme». «El señor Lockhart ha solicitado tu presencia en el comedor para el almuerzo. Te sugiero que te las arregles». Miller miró su reloj. «Tienes 20 minutos». Se fue. Harper se sentó en el borde de la cama. Su pierna derecha colgaba pesadamente, la escayola tirando de la articulación de su cadera. Sudaba solo por el esfuerzo de sentarse erguida. Miró las muletas.
Quiero ver qué pasa cuando por fin dejes de sangrar en el suelo. Las palabras de Gideon resonaron en su cráneo. No era una amenaza, era un desafío. Apretando los dientes, agarró las muletas. Colocarlas bajo sus brazos fue un proceso torpe y humillante. En el momento en que puso peso en su pierna buena y se levantó, la sangre se precipitó hacia su pierna rota. La presión contra las incisiones quirúrgicas era cegadora. Reprimió un grito, tambaleándose violentamente. Cerró los ojos con fuerza, esperando que pasaran las náuseas. Un paso, luego otro. Para cuando llegó a la pesada puerta de roble, su bata de hospital se pegaba a su espalda sudorosa. Abrió la puerta. Un hombre con un traje oscuro estaba de pie en el pasillo. No era Samson. Era más joven, con una cicatriz irregular que le atravesaba la ceja izquierda. La miró sin ninguna impresión y señaló hacia el pasillo. «Sigue el pasillo hasta las escaleras. Hay un ascensor a tu izquierda», dijo secamente. Harper no respondió. Simplemente empezó a caminar. La finca era enorme, una extensa estructura brutalista de hormigón visto, madera oscura y cristal del suelo al techo que daba a un denso bosque de pinos. No parecía un hogar, parecía una fortaleza diseñada por alguien que odiaba la luz del sol. Encontró el comedor. Era un espacio austero dominado por una larga mesa de nogal de borde natural. Gideon estaba sentado en el extremo más alejado. Tenía un portátil abierto delante y tecleaba rápidamente. No levantó la vista mientras ella entraba en la habitación, sus muletas golpeando contra el suelo de madera. «Siéntate», dijo. Harper se dirigió a la silla más cercana y se desplomó en ella. Dejó que las muletas cayeran al suelo con estrépito. Jadeaba. Su pierna palpitaba al ritmo de su corazón acelerado. Una mujer con un discreto uniforme gris salió inmediatamente de una puerta lateral, colocando un plato de pollo asado y verduras frente a Harper, junto con un vaso de agua. Desapareció con la misma rapidez. Gideon cerró el portátil. Miró su rostro sonrojado, el sudor en su frente. «Tardaste 24 minutos», señaló Gideon. «Vete al infierno», espetó Harper, agarrando el vaso de agua y bebiendo la mitad de un trago. La boca de Gideon se torció. Fue lo más parecido a una sonrisa que le había visto, y estaba completamente desprovista de calidez. «Tu espíritu está volviendo. Bien, come». Harper cogió un tenedor. Estaba hambrienta. La comida de hospital que Miller le había estado dando era insípida y funcional. Esto sabía increíble. Comió en silencio durante unos minutos antes de que la realidad de la situación la obligara a hablar. «¿Por qué estoy aquí?», preguntó, con la boca medio llena. «Y no me vengas con esa basura de que me salvaste. Los hombres como tú no hacen caridad». Gideon cortó un trozo de filete en su propio plato. Sus movimientos eran precisos, quirúrgicos. «Hombres como yo», repitió, saboreando la frase. «¿Y qué clase de hombre soy, Harper?» «Un criminal», dijo sin rodeos. «Tienes guardias armados. Secuestraste a un hombre. Diriges un ala de hospital en el mercado negro. Eres un jefe de la mafia o un líder de un cártel. No conozco el sabor exacto de tu sociopatía, pero no eres un buen samaritano». Gideon masticó, tragó y se limpió la boca con una servilleta. «Soy un hombre de negocios», corrigió. «Mi negocio opera fuera del alcance de las fuerzas del orden locales, porque las fuerzas del orden locales son ineficientes y propensas al soborno. Yo proporciono orden rompiendo muñecas y rótulas de la gente. Haciendo cumplir las consecuencias», continuó suavemente. «En mi mundo hay un libro de cuentas. Cada acción genera una deuda o un crédito. Tyler acumuló una deuda masiva al ponerte las manos encima. Yo la cobré. ¿Y qué hay de mí?». Harper dejó el tenedor. Su apetito desapareció de repente. «¿Cuál es mi deuda?». Gideon la miró fijamente, sus ojos oscuros clavados en los de ella, inmovilizándola en la silla. «Me debes mucho», dijo en voz baja. «Financié tu cirugía. Te proporciono alojamiento, seguridad y rehabilitación. En el mundo real, estarías arruinada financieramente. Aquí, simplemente estás en números rojos». Harper sintió un sudor frío recorrerle el cuello. «Te lo dije, no tengo dinero». «Tengo suficiente dinero para quemar esta ciudad hasta los cimientos y construir una nueva sobre las cenizas», dijo Gideon con desdén. «No quiero tu dinero.
Entonces, ¿qué quieres? Lealtad. La palabra quedó suspendida en el aire, pesada y cargada. Empleo a mucha gente, continuó Gideon, reclinándose en su silla. Soldados, contrabandistas, contables, pero tengo muy pocas personas en las que pueda confiar para que permanezcan invisibles. Eres un fantasma, Harper. No tienes familia que te ate, salvo una hermana con la que apenas hablas. Trabajabas como empleada de entrada de datos para una empresa de logística. Eres meticulosa. Y eres observadora. Y ahora mismo, eres una pizarra en blanco. La mente de Harper se aceleró. Le había hecho una investigación de antecedentes. Sabía lo de Sadie. Sabía de su trabajo. ¿Quieres que trabaje para ti? Quiero que gestiones mis libros de cuentas, corrigió Gideon. Los de verdad. Los que mis contables nunca ven. Los que rastrean el movimiento de bienes ilícitos, los sobornos, las mordidas. Catalogarás la podredumbre de esta ciudad para mí. ¿Y si digo que no? Gideon no parpadeó. Eres libre de irte. Samson te llevará a los límites de la ciudad y te dejará allí con una pierna rota, sin trabajo y con una factura de hospital que no puedes pagar. Y eventualmente te encontrarás con los amigos de Tyler, que actualmente buscan a la mujer que creen que le tendió una trampa. No era una elección. Era un ultimátum envuelto en terciopelo. Me estás atrapando, susurró Harper. Te estoy dando un trabajo, afirmó Gideon. Uno muy bien pagado. Vivirás aquí, te curarás, trabajarás, y cuando tu deuda esté pagada, lo que llevará precisamente 3 años con el salario que te ofrezco, podrás irte con suficiente capital para desaparecer en cualquier parte del mundo. 3 años. Parecía una vida entera. Parecía una sentencia de prisión. Pero mientras miraba la pesada escayola de fibra de vidrio en su pierna y pensaba en el suelo de linóleo de su apartamento, supo la verdad. Gideon Lokach no era un salvador, pero le ofrecía lo único que Tyler había destruido sistemáticamente: poder de negociación. Harper cogió su tenedor. Miró a Gideon directamente a los ojos. «Quiero un portátil», dijo, con voz firme. «Y quiero fisioterapia todos los días. Si voy a trabajar para ti, no lo haré desde una cama». Gideon la observó durante un largo momento. Asintió una vez. Trato hecho. La recuperación no fue una línea recta. Fue un gráfico irregular, brutal, en dientes de sierra, de pequeñas victorias y derrotas aplastantes. El primer mes fue enteramente físico. Gideon trajo a una fisioterapeuta llamada Maggie. Era una mujer robusta y sensata con antebrazos de estibador y un trato que rozaba lo agresivo. «El hueso está soldando», dijo Maggie un martes lluvioso, amasando agresivamente los músculos atrofiados del muslo derecho de Harper por encima de la escayola. «Pero el músculo se está convirtiendo en gelatina. Si no activas estos nervios, vas a caminar con cojera el resto de tu vida». Harper apretó los dientes, mirando al techo del gimnasio privado que Gideon le había asignado. El sudor se acumulaba en sus clavículas. «Duele». «El dolor es una sugestión neurológica», gruñó Maggie, clavando su pulgar brutalmente en un punto de tensión. «Ignóralo. Activa el cuádriceps ahora». Harper lo intentó. Envió la señal de su cerebro a su pierna. El músculo se contrajo, seguido inmediatamente por un dolor agudo y punzante cerca de los tornillos de titanio en su espinilla. Jadeó, su cabeza cayendo hacia atrás contra la colchoneta. «Otra vez», ordenó Maggie. «No puedo». «Sí que puedes. Simplemente no quieres». «He dicho que no puedo», gritó Harper, su voz resonando en las paredes espejadas del gimnasio. Lágrimas de pura frustración asomaron a sus ojos. Odiaba ser débil. Odiaba que su cuerpo se sintiera como una cosa frágil y extraña. Dijo que no puede, Maggie. Harper se quedó helada. Estiró el cuello hacia atrás. Gideon estaba de pie en la puerta del gimnasio. Hoy llevaba un traje azul marino a medida, un marcado contraste con los pantalones de chándal y la camiseta sin mangas que llevaba Harper. Entró en la habitación, sus pasos silenciosos sobre la estera de goma. Maggie se apartó de inmediato, secándose las manos en una toalla. «Señor Lokach, se ha estancado. Se niega a superar el umbral». Gideon miró a Harper. Ella se secó furiosamente los ojos, odiando que la viera llorar. No lloraba de miedo, lloraba de rabia absoluta por sus propias limitaciones. «Levántate»,
dijo Gideon. Harper lo miró fijamente. ¿Qué? Levántate, Harper. Camina hasta la puerta. Todavía no puedo apoyar peso, espetó. El doctor Miller dijo. El doctor Miller es un cirujano. Él construye el andamio. Maggie construye el músculo. Yo construyo la intención, interrumpió Gideon. Se acercó a las muletas, apoyadas contra la pared, y las pateó hacia el pasillo. Cayeron ruidosamente contra la madera. Los ojos de Harper se abrieron de par en par. ¿Qué estás haciendo? Llevas aquí 5 semanas, dijo Gideon, volviéndose hacia ella. Su voz era plana, desprovista de simpatía. Estás gestionando mis libros de cuentas digitales perfectamente. Eres organizada, eres implacable con los números, pero físicamente sigues actuando como una víctima, esperando el siguiente golpe. Tengo una varilla de titanio en la pierna, le gritó. Lo que hace que la pierna sea más fuerte que antes, replicó él, acercándose. Se cernió sobre ella, una sombra oscura que bloqueaba las luces del techo. La varilla no se romperá, el hueso no se partirá. Lo único que te detiene es el recuerdo del suelo de ese apartamento barato. Harper respiraba con dificultad. Su pecho subía y bajaba. La pura audacia de este hombre, de pie con su traje caro, dándole lecciones sobre el dolor. Tú no sabes nada de eso, sisió. Sé que Tyler te rompió la pierna porque dejaste que se acercara lo suficiente para hacerlo, dijo Gideon brutalmente. Las palabras fueron una bofetada física. Cediste tu espacio, cediste tu voluntad, y lo estás haciendo ahora mismo en esta colchoneta. Estás esperando que Maggie te arregle. Estás esperando que yo te permita parar. Se inclinó, la agarró por el brazo izquierdo y la levantó violentamente. Harper chilló, saltando salvajemente sobre su pierna buena para mantener el equilibrio. La pesada escayola de su pierna derecha se balanceaba torpemente. Se agarró a las solapas de Gideon para no caer. La tela de su traje era increíblemente suave bajo su agarre de nudillos blancos. Él no se apartó. Se quedó perfectamente quieto, dejándola usarlo como muleta. Su pecho era una piedra sólida e inflexible bajo sus manos. «Suéltame», dijo ahogadamente, con el rostro a centímetros del suyo. Podía oler su colonia, cedro y ozono frío. «No», dijo él, «apóyala. Se me abrirán las incisiones. Las incisiones están curadas. El hueso está soldado. Pon el pie en el suelo, Harper». Ella levantó la vista hacia sus ojos huecos y oscuros. No había malicia en ellos, solo una certeza absoluta y aterradora. No iba a dejarla caer, pero tampoco iba a llevarla en brazos. Temblando, bajó su pierna derecha. La pesada suela de goma de la bota ortopédica tocó la estera de goma. «Espera», ordenó Gideon. Harper desplazó 1 centímetro de su peso corporal sobre la pierna derecha. Un dolor sordo y quejumbroso irradió por su espinilla, envolviendo su rodilla. Gimió, intentando instintivamente levantar la pierna de nuevo. Las manos de Gideon se dispararon, rodeando su cintura. Su agarre era de hierro. La mantuvo firmemente en su sitio. «No te retires», susurró, su voz bajando de repente a un registro bajo y peligroso. «No vuelvas a retirarte nunca. Empuja contra el suelo». Cerró los ojos. Se concentró en la ira. La ira contra Tyler. La ira por su propia impotencia. La ira contra Gideon, por forzarla a este crisol. Canalizó todo eso hacia abajo. Presionó su pie firmemente contra el suelo. El dolor estalló, brillante y caliente. Una sirena de advertencia en su cerebro. Pero debajo del dolor había algo más, resistencia. La varilla de titanio aguantó. El hueso aguantó. Estaba de pie. Abrió los ojos. Todavía se aferraba a las solapas de Gideon, pero su peso estaba distribuido uniformemente. Respiraba con dificultad. El sudor le picaba en los ojos, pero no se caía. Gideon la miró. Sus manos soltaron lentamente su cintura, retrocediendo 1 solo centímetro, lo justo para dejarla estar de pie por sí misma. «El dolor es solo información», dijo Gideon en voz baja. «Te dice dónde están los límites. Depende de ti expandirlos». Se dio la vuelta y caminó hacia la puerta. Se detuvo en el umbral, mirando por encima del hombro. «Tus números en los muelles del oeste estaban desviados por un margen del 3%, añadió,
su tono volviendo instantáneamente al de los negocios. Encuentra la discrepancia antes de la cena, o deduciré el capital perdido de tu salario. Salió, dejándola sola en el centro del gimnasio. Harper se quedó allí un largo momento, el dolor en su pierna palpitando al ritmo de su pulso. Miró a Maggie, que la observaba con una sonrisa tranquila y de aprobación. Harper se secó la cara con el dorso de la mano. Miró la puerta por la que Gideon acababa de salir. «Maggie», dijo Harper, su voz bajando una octava, perdiendo el temblor del miedo. «Sí, enséñame a activar el cuádriceps de nuevo». La escayola se la quitaron en noviembre. Fue reemplazada por un elegante bastón negro de fibra de carbono. Harper lo odiaba. Odiaba el clic agudo que hacía contra los suelos de madera de la finca, un constante recordatorio acústico de su déficit. Pero lo usaba. Caminaba por el perímetro de su jaula dorada. Caminaba por los largos pasillos y entraba en el despacho de Gideon. Era un martes por la noche. La lluvia azotaba las ventanas del suelo al techo detrás de su pesado escritorio de roble. Gideon estaba al teléfono, su voz un murmullo bajo y peligroso. Levantó un dedo cuando Harper entró. Ella no esperó junto a la puerta. Cruzó la habitación, el bastón haciendo un clic rítmico, y dejó caer una carpeta de cuero en el centro de su escritorio. Gideon terminó la llamada, colgando el auricular sin apartar la vista de ella. «Encontré tu 3%, dijo Harper secamente. Abrió la carpeta, girándola para que la hoja de cálculo quedara frente a él. Tocó una columna de números con una uña bien cuidada. Los muelles del oeste operan con una rotación de mucho efectivo. Tu manifiesto muestra que los contenedores de envío entrantes se facturan con una tarifa estándar, explicó Harper, con voz desprovista de vacilación. Pero el recargo por combustible está fluctuando. No debería. Los precios del combustible han estado estables durante 6 meses. Alguien está inflando las facturas de combustible en un 3% y quedándose con la diferencia antes de que llegue a la cuenta central. Gideon miró la hoja de cálculo, trazó la línea de números. ¿Quién? Tu gerente de logística, Mitchell. Gideon cerró la carpeta. Se reclinó en su silla de cuero. No parecía enfadado. Parecía intrigado. ¿Estás segura? Los números no mienten, Gideon. La gente sí. Era la primera vez que usaba su nombre de pila sin un ápice de desprecio. El cambio en la atmósfera de la habitación fue inmediato. El aire se espesó. Gideon pulsó un botón en su intercomunicador. «Samson, trae a Mitchell al estudio. Vas a romperle las piernas», afirmó Harper. No era una pregunta. «La malversación es un incumplimiento de contrato», respondió Gideon con ecuanimidad. «Proporciono un salario lucrativo a cambio de lealtad absoluta. Mitchell rompió los términos, robó al colectivo. Así que lo mutilas». «Restablezco el libro de cuentas», corrigió Gideon. Se levantó, abrochándose la chaqueta del traje. «Puedes irte ahora. La parte administrativa de esta transacción ha terminado». Harper agarró el mango de su bastón. Sus nudillos se pusieron blancos. 3 meses atrás, habría huido a su habitación, tapándose los oídos para no oír los sonidos de la violencia. Se habría escondido. «No», dijo Harper. Gideon hizo una pausa. La miró, con la cabeza inclinada una fracción de pulgada. «No, yo encontré el error. Yo construí el caso», dijo, con una voz notablemente firme. «Quiero ver la auditoría». Gideon la miró fijamente durante un largo y silencioso momento. La mirada hueca de sus ojos retrocedió, reemplazada por algo completamente diferente. Se parecía mucho al respeto. «Muy bien». 10 minutos después, Mitchell fue arrastrado a la habitación. Era un hombre escurridizo, con un traje barato, sudando profusamente. Samson lo arrojó al suelo. Mitchell se puso de rodillas, sus ojos moviéndose frenéticamente entre Samson y Gideon. Entonces, se dio cuenta de que Harper estaba de pie en silencio junto a la estantería, apoyada en un bastón. «Señor Lockhart, juro que no sé por qué estoy aquí», tartamudeó Mitchell. Gideon rodeó su escritorio. Cogió la carpeta de cuero que Harper había preparado y la dejó caer al suelo frente a Mitchell. El golpe sordo hizo que el hombre se estremeciera. «Recargos de combustible, Mitchell», dijo Gideon en voz baja. 3% durante 6 meses. Asciende a $80,000. El rostro de Mitchell perdió todo el color.
Fue un error administrativo. El software. El software es infalible, porque la señorita Harper lo gestiona, interrumpió Gideon, su voz bajando a su aterrador susurro. Ella no comete errores. Tú sí. Gideon miró a Samson y asintió una vez, de forma casi imperceptible. Samson dio un paso adelante. No sacó un arma. Simplemente agarró la mano derecha de Mitchell y la estampó contra el pesado escritorio de roble. Mitchell empezó a gritar antes de que Samson siquiera levantara el pesado pisapapeles de latón macizo. El repugnante crujido de huesos rompiéndose resonó en el estudio. Mitchell se derrumbó, chillando de agonía, acunando su mano destrozada contra el pecho. Harper no apartó la mirada. Su corazón martilleaba contra sus costillas, la bilis subiendo por su garganta, pero se obligó a mantener los ojos abiertos. Vio a Mitchell retorcerse. Vio la consecuencia. Fue brutal, fue primitivo, y estaba perfectamente equilibrado. Gideon pasó por encima de Mitchell, deteniéndose directamente frente a Harper. Buscó en su rostro, buscando a la chica aterrorizada que había recogido de un suelo de linóleo. Ya no estaba allí. ¿Te satisfacen las matemáticas?, preguntó Gideon en voz baja por encima de los sollozos de Mitchell. Harper miró al malversador, luego de nuevo al hombre que ordenaba la violencia. El libro de cuentas está cerrado, dijo. Un año cambió la arquitectura de la supervivencia de Harper. El bastón fue relegado al fondo de su armario, usado solo en las mañanas húmedas cuando la varilla de titanio le dolía en lo profundo de la médula. Llevaba pantalones de vestir y blusas de seda, el pelo recogido en un nudo severo y elegante. Ya no era solo la chica de la habitación de invitados. Era el sistema nervioso central del imperio de Gideon. Controlaba el flujo de capital, dictaba los protocolos de blanqueo. Cuando los lugartenientes venían a la finca para las reuniones, no la miraban con lástima, la miraban con recelo, porque Harper sabía precisamente cuánto valían y cuán rápido podían ser reducidos a cero. Gideon rara vez la tocaba. Su intimidad no se basaba en el afecto físico, se basaba en una aterradora confianza simbiótica. Pasaban horas en el estudio hasta altas horas de la noche, diseccionando mapas de territorio e informes financieros, alimentados por café negro y el silencioso zumbido de una ambición compartida. Hasta la noche en que cayó el perímetro. Eran las 2 de la mañana. Harper estaba en su suite revisando una transferencia bancaria de una empresa fantasma en las Caimán cuando la red eléctrica se cortó. La finca se sumió en la oscuridad total. Harper se quedó helada. El silencioso zumbido del sistema de climatización se detuvo. Un segundo después, los generadores de respaldo se activaron, bañando los pasillos en una enfermiza luz roja de emergencia. Luego vinieron los disparos. Al principio eran distantes, un agudo tableteo cerca de la puerta principal, pero rápidamente se intensificaron hasta convertirse en un rugido ensordecedor que resonaba por el valle. Esto no era una advertencia, era un asalto. Harper no entró en pánico. El pánico era para las víctimas. Se apartó de su escritorio, agarró la pesada Glock 19 que Gideon había insistido en que aprendiera a disparar, y salió al pasillo. El aire olía a ozono y a cordita. Se oían gritos de hombres en el piso de abajo. Reconoció el profundo bramido de Samson, seguido inmediatamente por el estallido de los enormes ventanales de cristal del vestíbulo. Harper. Gideon se materializó desde las sombras cerca de la escalera. Llevaba equipo táctico negro sobre su ropa, un rifle con silenciador colgado del pecho. Sus ojos estaban muy abiertos, la calma aparente completamente destrozada. Un sindicato rival, dijo Gideon, agarrándola del brazo y tirando de ella hacia el otro extremo del pasillo. Los colombianos compraron a la comisaría de policía local. Estamos completamente solos. Tenemos que llegar al búnker. ¿Y el libro de cuentas?, exigió Harper, su mente pensando instantáneamente en los discos duros físicos del estudio. Si consiguen los discos, olvida los discos. Te necesito respirando, gruñó, empujándola delante de él. Llegaron al final del pasillo. Una pesada puerta de acero conducía al ascensor privado que descendía al sótano reforzado. Gideon introdujo un código en el teclado. La luz parpadeó en verde. Antes de que la puerta pudiera abrirse, la puerta de la escalera detrás de ellos saltó de sus goznes.
3 hombres con equipo táctico irrumpieron en el pasillo, levantando armas automáticas. ¡Al suelo!, rugió Gideon, derribando a Harper. El aire sobre ellos explotó en una lluvia de balas, destrozando la pared de yeso y rompiendo las luces. Gideon rodó, levantó su rifle y disparó 3 tiros precisos y silenciados. 2 de los hombres cayeron al instante, sus chalecos antibalas inútiles contra las balas perforantes. El tercer hombre se lanzó detrás de un pilar de mármol, devolviendo el fuego a ciegas. Harper apretó la cara contra la alfombra. El zumbido en sus oídos era una agonía absoluta. Oyó un golpe sordo y húmedo, seguido de una brusca inspiración de Gideon. El fuego de respuesta cesó. Samson había flanqueado al tercer hombre desde la escalera. Un solo disparo acabó con la amenaza inmediata. Harper se levantó de un salto, su pierna derecha gritando en protesta por la violencia repentina. Miró hacia abajo. Gideon estaba de rodillas, apoyado pesadamente contra la pared. Una mancha oscura y creciente arruinaba la tela negra de su chaleco táctico, justo debajo de la clavícula. Respiraba con jadeos cortos y entrecortados. ¡Gideon!, se ahogó Harper, dejándose caer a su lado. Presionó sus manos sobre la herida. La sangre estaba caliente y espesa, derramándose sobre sus dedos. «¡El ascensor!», gruñó él, su cabeza cayendo contra la pared. Estaba perdiendo sangre demasiado rápido. El shock estaba haciendo efecto. Harper miró las puertas abiertas del ascensor. Estaba a 3 metros. Gideon pesaba más de 90 kilos de peso muerto. «¡Samson!», gritó Harper. «Conteniendo las escaleras», respondió Samson, mientras el sonido de nuevos disparos estallaba en el piso de abajo. «Bájalo». Harper agarró a Gideon por las correas de su chaleco. Tiró hacia arriba, gritando con el esfuerzo. Su pierna derecha, la que Tyler había destrozado, soportó la mayor parte del peso. La varilla de titanio vibró con la tensión. El dolor era cegador. Una punta al rojo vivo clavándose directamente en su cerebro. «El dolor es solo información. Levántate», siseó Harper, con el rostro a centímetros del suyo. «No vas a morirte en mi suelo. Levántate». Lo puso de pie de un tirón. Gideon apoyó todo su peso en su hombro izquierdo. Ella apoyó su pie derecho contra la alfombra, empujando. Paso, arrastre, paso, arrastre. Tropezaron y entraron en el ascensor, justo cuando una nueva oleada de hombres irrumpía en el pasillo. Las balas chispearon contra las puertas de acero que se cerraban. Harper pulsó el botón del sótano, su mano manchada con la sangre de él. El ascensor descendió. Gideon se deslizó por la pared, tosiendo violentamente. La sangre salpicó los paneles de acero inoxidable. La miró, sus ojos perdiendo el enfoque. «No dudaste», susurró, una débil y sangrienta sonrisa apareciendo en su rostro. «No doblaste la ropa». «Cállate», gritó ella, arrancándose el pañuelo de seda del cuello y presionándolo en el agujero de bala. «Mantén tus ojos en mí». «No apartes la mirada». «El libro de cuentas», murmuró, su cabeza cayendo hacia atrás. «Yo equilibro el libro de cuentas», dijo ella con fiereza, presionando su frente contra la de él. «Y me debes. ¿Me oyes? Estás en números rojos, Gideon. No te vas a ninguna parte hasta que la deuda esté pagada». El ascensor se detuvo. Las puertas se abrieron al frío y estéril santuario del búnker. Harper lo arrastró hacia la luz. 3 días después, el búnker olía intensamente a lejía y a hierro. Harper estaba sentada en una silla plegable de metal junto a un catre médico. No había dormido más de 40 minutos seguidos. Llevaba la misma blusa de seda manchada de sangre, la tela rígida y arruinada. El Dr. Miller había estado en el búnker cuando comenzó el asalto. Había pasado 4 horas extrayendo una bala fragmentada de 5.56 del pecho de Gideon, a milímetros de su arteria subclavia. La finca de arriba estaba en silencio. Los colombianos habían sido repelidos por refuerzos llamados por Samson. La limpieza estaba en marcha, un borrado silencioso y metódico de cuerpos y sangre. En el catre, Gideon se movió. Su respiración se entrecortó, luego se estabilizó. Lentamente abrió los ojos. La dura luz fluorescente del búnker le hizo entrecerrar los ojos. Giró la cabeza, encontrando a Harper al instante.
No parecía un jefe de la mafia en ese momento. Desnudo de cintura para arriba, cubierto de vendas, pálido y sudoroso, parecía increíblemente humano. «Tienes un aspecto terrible», carraspeó Gideon, con la voz ronca. Harper no sonrió, pero el peso aplastante en su pecho finalmente se fracturó, dejando entrar una sola astilla de aire. «Me manchaste de sangre los zapatos buenos», respondió suavemente. Sirvió un vaso de agua de una jarra de plástico y le acercó la pajita a los labios. Bebió con avidez, echando la cabeza hacia atrás contra la delgada almohada. Estudió su rostro, observando las ojeras bajo sus ojos, la sangre seca en su cuello, la absoluta rigidez de su postura. «Me duele la pierna», dijo en voz baja, respondiendo a la pregunta que él no había hecho. «Apoyé demasiado peso en ella, arrastrándote, pero no se rompió». «Titanio», murmuró Gideon. «Sí». Harper dejó el vaso. Se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas, juntando las manos. «El doctor Miller dice que necesitas 6 semanas de descanso. Te desgarraste un músculo y la pérdida de sangre fue grave. Estás confinado a esta cama y luego a una silla de ruedas». Gideon hizo una mueca, intentando sentarse antes de que el dolor lo obligara a volver a tumbarse con un agudo siseo. «El negocio está funcionando», interrumpió Harper suavemente. «Samson está gestionando el perímetro y la represalia. Yo estoy gestionando las cuentas. Desvié la transferencia de las Cayman a un fideicomiso ciego para asegurar los activos líquidos mientras la casa estaba comprometida. Los colombianos no consiguieron nada más que balas». Gideon la miró fijamente. El silencio se extendió entre ellos, pesado y profundo. «Tomaste el control de toda la red», dijo. No era una acusación, era un reconocimiento. «Alguien tenía que equilibrar el libro de cuentas mientras estabas inconsciente», respondió ella, con un tono perfectamente uniforme. Gideon extendió la mano. Le temblaba ligeramente, una rara debilidad física. Pasó por alto su mano y le agarró la muñeca, su pulgar rozando el punto de su pulso. «Los 3 años han terminado», dijo en voz baja. Harper frunció el ceño. «Llevo aquí 14 meses. Me salvaste la vida. La deuda está anulada», afirmó Gideon, su voz recuperando una fracción de su habitual tono de mando. «Tu cuenta está saldada, Harper. El paquete de indemnización que discutimos está en una cuenta segura. Tienes suficiente capital para desaparecer. No tienes que vivir en un búnker. No tienes que ver cómo les rompen las manos a los hombres». Le soltó la muñeca. Dejó caer el brazo sobre la cama. «Eres libre de irte». Harper miró su muñeca donde la piel de él había ardido contra la suya. Pensó en el suelo de linóleo. Pensó en la patética culpa fabricada de Tyler. Pensó en la mujer pequeña y aterrorizada que había enviado un mensaje a un número equivocado, esperando que un salvador la sacara del barro. Esa mujer estaba muerta. Gideon la había consumido en el fuego, dejando solo el metal. Se levantó. El bastón de fibra de carbono descansaba contra la pared. No lo cogió. Hoy no lo necesitaba. Harper se acercó a la pequeña mesa de acero al final de la habitación y cogió una gruesa carpeta de cuero. Volvió a la cama y la dejó caer directamente sobre el regazo de Gideon, justo encima de las vendas blancas. «Los puertos del oeste siguen con pérdidas», dijo Harper, su voz bajando a un registro frío y clínico. «Y los gastos de munición de Samson de anoche necesitan ser categorizados correctamente antes de que termine el trimestre. Estamos perdiendo dinero en equipo táctico». Gideon miró la carpeta, la miró a ella. La oscuridad hueca de sus ojos había desaparecido por completo, reemplazada por una posesión feroz e innegable. «No te vas», afirmó. «No», asintió Harper. Se inclinó, apoyando las manos a ambos lados de sus hombros, acercando su rostro a centímetros del suyo. Podía oler el yodo y su piel. «Yo construí esta arquitectura. Soy la dueña de los números. Y ya no le cedo mi espacio a nadie, ni siquiera a ti». La mandíbula de Gideon se tensó. Una sonrisa oscura y genuina finalmente apareció en su rostro. Levantó la mano, enredándola en el pelo de su nuca, tirando de ella el último centímetro hasta que sus labios se rozaron. No fue un beso tierno, fue una colisión de gravedad, el sello de un contrato violento e inquebrantable. «Bien», susurró contra su boca.
porque de todos modos nunca iba a dejarte salir por esa puerta. Harper se echó hacia atrás, alisándose la parte delantera de su arruinada blusa de seda. «Lo sé», dijo, acercando la silla plegable de metal y volviéndose a sentar. «Ahora mira la página 4. Tenemos un problema en el distrito de los almacenes». Y así termina la historia de Harper y Gideon. De sangrar en un suelo de linóleo a dirigir un imperio clandestino, Harper demostró que a veces la única forma de sobrevivir a la oscuridad es convirtiéndose en quien la controla. No solo pagó su deuda, reescribió el libro de cuentas por completo. ¿Esperabas que se quedara y tomara el trono a su lado?